$10,000 millones. Ese fue el coste del telescopio James Webb, que la NASA envió a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Su misión era observar el pasado del universo. En su lugar, descubrió algo en el presente, en el corazón de la Vía Láctea. Y por alguna razón prefieren no hablar de ello. Los datos son públicos, los artículos están publicados, pero no hubo conferencias de prensa, tampoco hubo titulares llamativos. Mientras el mundo discutía sobre galaxias lejanas y exoplanetas, el telescopio Webb registraba silenciosamente algo diferente. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia no duerme. Nunca ha dormido. Para comprender la magnitud del descubrimiento de Webb, hay que retroceder en el tiempo, décadas atrás. Los astrónomos sabían desde hacía tiempo que en el centro de la Vía Láctea se escondía algo enorme. Ya en 1932, Carl Jansky, ingeniero de Bell Telephone Laboratories, captó por casualidad una extraña señal de radio. Buscaba fuentes de interferencias para las comunicaciones transatlánticas y encontró la voz de la galaxia. La señal provenía de la constelación de Sagitario, donde las estrellas se agrupan en una densa nebulosa. Pasaron 40 años antes de que Bruce Balick y Robert Brown, en 1974, identificaran una fuente compacta en ese ruido. La llamaron Sagitario A, con asterisco, porque el objeto parecía excitado, activo. En aquel momento era solo un punto en el mapa radioeléctrico. Nadie sabía aún que se trataba del objeto más masivo en un radio de miles de años luz. Durante las décadas siguientes, los astrónomos recopilaron pruebas poco a poco. Las estrellas cercanas al centro galáctico se movían demasiado rápido. Una de ellas, S2, daba una vuelta completa alrededor de un objeto invisible en solo 16 años, alcanzando una velocidad de 25 millones de kilómetros por hora. Eso es el 3% de la velocidad de la luz. Para mantener una estrella en esa órbita, en el centro debe haber algo con una masa de 4 millones de soles, comprimido en un espacio menor que nuestro sistema solar. La conclusión era inevitable. Allí había un agujero negro, supermasivo, el más cercano a la Tierra. En mayo de 2022, el mundo finalmente la vio. El Telescopio del Horizonte de Sucesos, una red global de observatorios radioastronómicos que funcionan como un único instrumento del tamaño de un planeta, publicó la primera imagen de Sagitario A, un anillo naranja difuso alrededor de la oscuridad absoluta. La luz, curvada por una gravedad tan monstruosa que ni siquiera los fotones pueden escapar de su agarre. Pero esta imagen solo mostraba una silueta, el contorno del monstruo. Los científicos creían que en su interior reinaba una relativa calma. Sagitario A fue clasificado como un agujero negro hambriento. A diferencia de sus homólogos en galaxias activas, casi no absorbe materia. Un gigante silencioso, un guardián dormido en el corazón de la Vía Láctea. Así se pensaba hasta el año 2023. Y entonces el telescopio James Webb dirigió sus ojos infrarrojos hacia el centro de la galaxia y descubrió que allí nunca había habido silencio. Abril de 2023. El telescopio James Webb se encuentra en el punto de Lagrange L2, una zona de equilibrio gravitatorio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde la atracción del Sol y de nuestro planeta se equilibran entre sí. Aquí, en la sombra eterna del escudo térmico, los instrumentos se enfrían casi hasta el cero absoluto, 7 grados Kelvin, menos 266 grados Celsius. A esta temperatura, el telescopio no emite ruido infrarrojo y puede ver lo que no es accesible para nada en la Tierra. El equipo dirigido por Farhad Youssef Zadeh, de la Universidad Northwestern, apuntó la cámara NIRCam, el ojo infrarrojo cercano del Webb, hacia Sagittarius A. Tenían previsto observar entre 8 y 10 horas por sesión. Las 7 épocas de observación se prolongaron durante un año, desde abril de 2023 hasta abril de 2024. 48 horas de tiempo total. La mirada más larga y detallada a un agujero negro en la historia de la astronomía. Lo que vieron no encajaba en los modelos anteriores. El Sagitario A no solo destellaba ocasionalmente, como se creía anteriormente, destellaba constantemente, sin cesar. Cada segundo de observación, el agujero negro generaba algún tipo de actividad, débiles destellos de varios segundos de duración, potentes destellos, 5 o 6 veces al día, y fluctuaciones de brillo a largo plazo, que se prolongaban durante meses. Youssef Zadeh, que lleva más de 30 años estudiando el centro de la galaxia, lo describirá más tarde así:
Observaron el agujero negro 7 veces y cada vez vieron algo nuevo. Nada permanecía igual. El objeto, que durante décadas se había considerado inactivo, resultó estar en un estado de actividad continua y caótica. Era como si alguien hubiera encendido una bola de discoteca en el lugar más oscuro de la galaxia. Pero el caos no es la ausencia de regularidad. Es una regularidad que aún no hemos comprendido. Los científicos comenzaron a analizar los datos. La cámara NIRCam grababa simultáneamente en 2 longitudes de onda, 0,2 de micrómetro y 0,4 y 0,8 de micrómetro. Es como mirar el mismo objeto con 2 ojos diferentes y darse cuenta de que se ve diferente para cada uno. Y aquí se descubrió la primera rareza. Los destellos en las ondas cortas se producían antes que en las largas. La diferencia era de entre 1 segundos y 40 segundos. La luz de un color precedía a la luz de otro color. Para un objeto normal, esto es imposible. Un destello es un destello, y se produce simultáneamente en todos los rangos. Pero Sagitario A jugaba con otras reglas. La explicación resultó ser elegante y aterradora al mismo tiempo. Las erupciones son generadas por electrones acelerados casi a la velocidad de la luz. Estas partículas se mueven en espiral a lo largo de las líneas de fuerza magnéticas y emiten lo que se conoce como radiación sincrotrón, el mismo mecanismo que funciona en los aceleradores de partículas terrestres, solo que miles de millones de veces más potente. Pero aquí está el problema. Al emitir, los electrones pierden energía, se enfrían, y a medida que se enfrían, la longitud de onda de su radiación cambia, pasando de ondas cortas a ondas largas. Lo que Webb registró no fueron 2 destellos diferentes. Se trataba del mismo destello, observado en diferentes momentos de su enfriamiento. Al principio, los electrones emiten ondas de alta frecuencia. Luego, al perder energía, pasan a ondas de baja frecuencia. El retraso de 40 segundos es el tiempo que tarda una partícula que viaja a una velocidad cercana a la de la luz en perder la energía suficiente para cambiar el color de su emisión. Pero, ¿de dónde viene esta energía? ¿Qué acelera los electrones a velocidades cercanas a la de la luz a unos pocos minutos luz del horizonte de sucesos? Respuesta: reconexión magnética. Imagina un disco de acreción, un anillo giratorio de gas al rojo vivo que cae en espiral hacia un agujero negro. La temperatura es de millones de grados. La velocidad es una fracción significativa de la velocidad de la luz. Pero lo más importante no es la temperatura ni la velocidad. Lo más importante son los campos magnéticos. La plasma del disco está atravesada por líneas de fuerza de una tensión colosal. Se estima que entre 40 y 70 Gauss, aproximadamente 100 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra, pero concentrado en un espacio del tamaño de la órbita de Mercurio. Estas líneas no son estáticas. Se retuercen, se entrelazan y se anudan en turbulentas corrientes de plasma, y luego se rompen. Reconexión magnética, el mismo proceso que genera las erupciones solares, solo que llevado al extremo. Cuando 2 líneas de fuerza magnética de polaridad opuesta chocan, se aniquilan y toda la energía acumulada en ellas se libera instantáneamente, no de forma gradual ni suave, mediante una explosión. En el Sol, estos eventos lanzan plasma a millones de kilómetros y generan tormentas geomagnéticas en la Tierra. Cerca de Sagitario A, aceleran los electrones hasta energías en las que las leyes de la física clásica dejan de funcionar. Las partículas comienzan a moverse por trayectorias relativistas, su masa aumenta y el tiempo se ralentiza para ellas. Y gritan con luz. El 6 de abril de 2024, el equipo de Sebastiano von Fellenberg del Instituto Max Planck de Radioastronomía registró por primera vez una explosión de Sagitario A en el rango infrarrojo medio, utilizando el instrumento MIRI. Hasta entonces, el rango infrarrojo medio había sido una incógnita. La señal era demasiado débil y había demasiado ruido procedente de la atmósfera terrestre. Pero Webb se encuentra en el espacio, donde no hay atmósfera, y lo vio. El destello duró unos minutos. La intensidad aumentó y luego comenzó a disminuir. Pero lo más interesante ocurrió después. Al mismo tiempo, la red de telescopios submilimétricos SMA en Hawái observaba Sagitario A en la banda de radio, y unos 10 minutos después del pico en el rango infrarrojo medio, los radiotelescopios registraron su propio estallido. Los mismos electrones, el mismo estallido, pero ya enfriado, desplazado a las frecuencias de radio. Por primera vez en la historia,
Los científicos siguieron el ciclo de vida completo de un estallido de agujero negro, desde su nacimiento en un grito infrarrojo hasta su extinción en un susurro de radio. Von Fellenberg señaló más tarde: el rango infrarrojo medio cubrió el enorme vacío en el espectro de Sagitario A. Ahora saben que allí también se producen explosiones. Esto no es trivial porque la radiactividad se ve muy diferente. No hay picos pronunciados, solo ondas lentas. El rango infrarrojo mostró la verdadera cara del proceso, pero había otro detalle, sutil, casi imperceptible, si no se sabe dónde mirar: polarización. Durante el estallido, la luz de Sagitario A estaba polarizada. Sus ondas electromagnéticas no oscilaban de forma caótica, sino en un plano determinado, y este plano giraba. Giró en el sentido de las agujas del reloj, describiendo un bucle característico en el diagrama de Stokes. Los astrofísicos lo llaman bucle QU, y solo significa una cosa: la fuente de radiación se mueve. No solo brilla, sino que gira orbitalmente alrededor del agujero negro. Punto caliente. Una masa de plasma incandescente expulsada por una reconexión magnética que da una vuelta completa alrededor de Sagitario A en 50 minutos. El radio orbital es de aproximadamente 8 radios gravitacionales. Es menor que la distancia entre el Sol y Mercurio, comprimida en el espacio alrededor de un objeto con una masa de 4 millones de soles. Piénsalo bien, ¿qué significa esto? Observamos la materia girando al borde mismo de la nada, en una zona donde el espacio y el tiempo están tan distorsionados que pierden su significado habitual, donde un segundo para nosotros es un segundo diferente para el plasma, donde la luz, para escapar, debe viajar no en línea recta sino en espiral, rodeando el pozo gravitacional. Y esta materia grita, sin parar, 5 o 6 veces al día, muy fuerte. El resto del tiempo, en silencio, pero sin pausas. El arquero A no pasa hambre. Come constantemente, pero en pequeñas porciones. Es como un depredador que no caza presas grandes, sino que recoge sin descanso todo lo que cae en su red gravitatoria. Febrero de 2025. El artículo del equipo de Youssef Zadeh se publica en The Astrophysical Journal Letters, una de las revistas de astrofísica más prestigiosas del mundo. El título es seco, como corresponde a una publicación científica. Variabilidad continua de SGR-A según los datos del Hubble vuelo ST en longitudes de onda de 2,1 y 4,8 micrómetros. Evidencia de diferentes poblaciones de radiación variable débil y brillante. Detrás de este lenguaje burocrático se esconde una revolución. Durante décadas, los modelos describieron Sagitario A como un agujero negro radiactivamente ineficaz. El término significaba que absorbía poca materia y apenas emitía radiación, especialmente en comparación con los monstruos que se encuentran en el centro de las galaxias activas, cuyos discos de acreción brillan más que billones de estrellas. Nuestro agujero negro parecía una excepción, una anomalía silenciosa, un jubilado espacial. Ahora habrá que reescribir este cuadro. Los datos de Webb mostraron que Sagitario A no está callado, simplemente habla en frecuencias que antes no podíamos oír. El rango infrarrojo, inaccesible para los telescopios terrestres debido a la absorción de la atmósfera, resultó estar lleno de señales. El agujero negro no duerme, digiere materia constantemente, solo que lo hace de manera diferente a sus congéneres más voraces. No es un festín, sino un bocadillo continuo. Esto no solo cambia nuestra comprensión de un objeto concreto, cambia la comprensión de una clase de objetos. Si Sagitario A está activo, ¿cuántos agujeros negros dormidos en los centros de otras galaxias están realmente despiertos? ¿Cuántos de ellos simplemente no escuchamos porque no estamos sintonizados con la frecuencia adecuada? El universo puede resultar ser un lugar mucho más inquieto de lo que sugerían los modelos del siglo XX. Pero aquí surge una pregunta que inevitablemente se hace cualquiera que siga las noticias espaciales. ¿Por qué no se habla de esto? Cuando en el año 2022 el telescopio del Horizonte de Sucesos publicó la imagen de Sagitario A, se convirtió en una sensación mundial. Las conferencias de prensa se transmitieron en vivo. Los titulares ocupaban las primeras páginas. Los científicos concedían entrevistas para explicar a la humanidad que por fin habíamos visto el rostro del monstruo que se escondía en el corazón de nuestro hogar. ¿Y ahora qué? Los datos de Webb muestran que este monstruo no solo existe, sino que está activo, genera constantemente emisiones de energía y se comporta de una manera totalmente diferente a lo que pensábamos.
y esto pasa casi desapercibido. En parte, la respuesta es sencilla: la ciencia no funciona con sensacionalismos. Se publica un artículo, los datos están disponibles, los colegas comprueban los resultados. Es un proceso normal, no requiere fanfarria. Pero hay otro aspecto: los descubrimientos del JWS, de sobre Sagitario. No caben en un simple titular. El agujero negro estalla suena alarmante, pero ¿qué significa eso para una persona normal? No hay ninguna amenaza. 27.000 años luz es la distancia que recorre la luz en 27 milenios. Sea lo que esté sucediendo allí ahora, lo que vemos es el eco de acontecimientos que ocurrieron cuando nuestros antepasados aún cazaban mamuts. Y sin embargo, hay algo inquietante en la idea de que un objeto capaz de absorberlo todo se encuentra en constante movimiento, que no está inmerso en un reposo eterno, sino que vive su propia vida, impredecible, caótica, sujeta a leyes que apenas estamos empezando a comprender. Aquí vale la pena recordar otra historia, una historia sobre lo fácil que es confundir el ruido con la señal, y viceversa. El 13 de junio de 2024, el radiotelescopio australiano ASKEAP registró un potente pulso de radio, menos de 30 nanosegundos, 30.000 millonésimas de segundo. Pero en ese instante, la señal eclipsó todo lo demás en el cielo. Los astrónomos se quedaron paralizados. Las ráfagas rápidas de radio son uno de los mayores misterios de la astrofísica moderna. Impulsos procedentes de galaxias lejanas, probablemente generados por magnetares, estrellas de neutrones supermagnetizadas. Captar una señal así es una suerte. Captar una tan potente es una sensación. Clancy James, de la Universidad de Curtin, y su equipo se pusieron manos a la obra para analizar los datos, y rápidamente se dieron cuenta de que algo no cuadraba. La señal no presentaba dispersión, el retraso característico de las frecuencias que se produce cuando las ondas de radio atraviesan el medio interestelar. La fuente no se encontraba en una galaxia lejana, estaba cerca, muy cerca. Cuando se recalculó la trayectoria, resultó que el impulso provenía de la órbita terrestre, desde una altura de unos 4.500 kilómetros. Desde allí, donde desde 1967 orbita el satélite muerto Relay 2, un aparato de la NASA lanzado aún en la época de Lyndon Johnson y que dejó de funcionar hace casi 60 años. El satélite muerto gritó, no porque hubiera cobrado vida, ya que sus componentes electrónicos se habían convertido hacía tiempo en basura espacial, pero los materiales antiguos habían acumulado carga electrostática al atravesar la plasma de las capas superiores de la ionosfera. En algún momento, la tensión alcanzó un punto crítico y se produjo una descarga, una chispa, lo suficientemente potente como para oscurecer todo el cielo en la banda de radio en un nanosegundo. Esta historia es un recordatorio. El espacio está lleno de señales. No todas significan lo que parecen. Una chispa en un satélite muerto puede parecer la voz de una galaxia lejana, y el parpadeo continuo de un agujero negro supermasivo puede pasar desapercibido durante décadas porque no sabíamos dónde mirar. El telescopio James Webb nos ha enseñado a mirar en la dirección correcta. Y lo que nos ha mostrado nos obliga a replantearnos no solo el Sagitario A, sino también el concepto mismo de reposo a escala cósmica. El equipo de Youssef Said ya ha presentado una solicitud para realizar nuevas observaciones, 24 horas de seguimiento continuo del agujero negro, sin interrupciones, sin cambios. Quieren comprender, ¿hay una periodicidad oculta en el caos de las erupciones? ¿O la actividad de Sagitario A es realmente aleatoria? Un ruido estocástico al borde del abismo. La respuesta cambiará nuestros modelos. Quizás cambie nuestra comprensión de cómo los agujeros negros interactúan con su entorno, cómo influyen en la evolución de las galaxias, cómo, en última instancia, dan forma al universo en el que existimos. 27.000 años luz. Es imposible imaginar realmente esta distancia. Nuestro cerebro ha evolucionado para evaluar las distancias de la sabana. Cientos de metros, quizá kilómetros. Todo lo que supera esa medida se convierte en una abstracción, un número, una palabra. Pero lo intentaremos. La luz es lo más rápido que existe en el universo. 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo da 7 vueltas y media a la Tierra. En 8 minutos llega desde el Sol y necesita 27.000 años para recorrer el camino desde Sagitario A hasta nosotros. Esto significa que los destellos que Webb registró en los años 2023 y 2024 no ocurrieron en ese momento. Ocurrieron hace 27.000 años,
cuando los últimos neandertales aún vagaban por Europa, cuando el Homo sapiens apenas comenzaba a poblar el planeta, cuando aún faltaban milenios para que surgieran las primeras ciudades. Miramos hacia el pasado, siempre. Cada mirada al cielo es una mirada hacia atrás en el tiempo, y cuanto más lejos está el objeto, más profundamente nos adentramos en la historia. El arquero A nos muestra cómo era al comienzo de la civilización humana. Lo que está haciendo ahora, en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, solo lo sabremos dentro de 27.000 años, si es que para entonces hay alguien que pueda saberlo. Y esto es lo que resulta realmente extraño. Tendemos a pensar en los agujeros negros como algo lejano y abstracto, monstruos espaciales que devoran estrellas en algún lugar, en una distancia inimaginable. Pero Sagitario A no está en algún lugar. Está aquí, en el centro de nuestro hogar. Cada estrella que vemos en el cielo nocturno gira a su alrededor. El Sol da una vuelta completa cada 230 millones de años, llevando consigo a la Tierra, a nosotros, todo lo que hemos construido y todo lo que somos. Somos satélites de un agujero negro, en el sentido más literal y gravitatorio, y este agujero negro no duerme. Brilla, parpadea, expulsa flujos de plasma al rojo vivo. Los campos magnéticos a su alrededor se rompen y se vuelven a unir, acelerando las partículas a velocidades cercanas a la de la luz. Cada pocas horas se produce una potente descarga de energía. Entre ellas hay un brillo débil y continuo, un pulso, un ritmo, algo que recuerda vagamente a la vida. Por supuesto, esto no es vida, es física, gravedad, magnetismo, mecánica relativista. Leyes que funcionan igual aquí al borde del abismo. Hay un extraño consuelo en ello. El universo no es caótico, se rige por reglas. Incluso sus objetos más extremos siguen las mismas pautas que todo lo demás. Pero estas reglas son más estrictas de lo que solemos pensar. El espacio no es hostil, es indiferente. No le importa si existimos o no. El agujero negro en el centro de la galaxia no nos persigue, simplemente está ahí. Hace lo que hacen los agujeros negros, absorbe, irradia, existe. 27.000 años luz son suficientes para que estemos a salvo, pero no lo suficiente como para olvidar que vivimos en las proximidades de un monstruo. El telescopio James Webb nos lo ha recordado, no con una declaración grandilocuente ni con un descubrimiento sensacionalista, silenciosamente, con datos publicados en una revista científica, con gráficos que pocos verán, con conclusiones que cambiarán los libros de texto, pero que no aparecerán en los informativos de la noche. Quizás así sea como debe ser. La ciencia rara vez grita. Ella trabaja, acumula conocimientos, perfecciona modelos, avanza. Cada descubrimiento es un ladrillo en el edificio que construye toda la humanidad, generación tras generación. Pero a veces vale la pena detenerse y darse cuenta de lo que hemos construido. Somos una especie que vive en un pequeño planeta alrededor de una estrella común en las afueras de una galaxia normal, y hemos aprendido a mirar al corazón de esta galaxia, a ver un objeto que curva el espacio mismo, comprender cómo funciona, registrar sus destellos, medir sus campos magnéticos, rastrear las órbitas del plasma en el extremo del horizonte de sucesos. No es un triunfo, es el comienzo. El Sagitario A seguirá ahí mucho tiempo después de que el Sol se apague. Ha sobrevivido al nacimiento de nuestra estrella y sobrevivirá a su muerte. Y nosotros todavía estamos aprendiendo a escucharlo. Y resulta que habla constantemente. Solo hay que saber en qué frecuencia sintonizar.